Muy amados hermanos en Cristo, sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Permítame comentar algo. Claramente en estos días está cambiando ya la temperatura, ¿no? El clima está haciendo su trabajo. Nos preparamos para el invierno. Cuando el invierno se acerca, uno se abriga más, ¿verdad? Uno se cuida más, se protege más. Debe hacerse. Los niños deben ser, hermanos, cuidadosamente protegidos. Permítame exhortar también en esto, si puedo. Papás y mamás, bien cuidadosos, evitando que los niños contraigan resfriados, porque en estos tiempos de pandemia un resfriado podría afectar más de lo habitual. Entonces cuidemos en amor a nuestros niños. Ya pasó el tiempo de que anden a patita pelada, deben andar con sus patitas cubiertas, bueno, protegidos. Pero también exhorto a los hermanos mayores a estar protegidos del invierno. Solo que no hablo solo del invierno físico, sino más bien de un invierno que a veces se nos viene al alma y comienza el frío y comienza la separación y comenzamos a sentir que no hay nada que nos cubra. En el nombre del Señor, amados, tomemos este modelo que el Dios y Padre nos ha dado a través de las distintas estaciones del año y reconozcamos que este es un tiempo de protegernos, este es un tiempo de cubrirnos, que no nos falte la gracia de Dios, ¿no? No sea cosa que, como ocurrió con Adán y Eva, capítulo 3 de Génesis, ellos digan frente al Señor es que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Desnudo, no hay duda que se pasa frío. Pero cuando se está cubierto en la gracia de Dios, entonces no hay nada de que temer, no hay nada de que huir. Mayormente, si nos habla el Señor, si la palabra del Señor viene a nosotros, en vez de huir, lo que hacemos es pedir más, es conversar con Dios, es acercarnos al Señor. Amén. Señor les bendiga y que aunque estemos rodeados de invierno exteriormente, nuestra alma esté cubierta, esté cálida por la presencia del Espíritu del Señor gobernando nuestras vidas. Bendición del Señor, amados. Muy bien. Por favor, segunda de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios. En el capítulo número 12, Segunda de Corintios, en el capítulo 12. Vamos a leer allí los primeros 9 versículos. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Ciertamente, dice el apóstol, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y dice en el verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Pero hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, dice. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4, fue arrebatado. Ya dijo que fue arrebatado al tercer cielo. Aquí dice fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre, dice, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve
oye de mí. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Amén al Señor. Amén al Señor. El apóstol Pablo está próximo, hermanos, a concluir la carta que ha enviado a los hermanos de Corinto. Él ha tratado, algo de esto hemos podido compartir, él ha tratado varias situaciones que tienen que ver con la vida de la iglesia. Algunas son instrucciones específicas, otras están en el campo de la revelación, cómo debemos ver al Señor más allá, cómo debe haber esperanza en nuestras vidas respecto de lo que el Señor nos ha prometido, ¿no? Hemos recibido palabra del Señor que nos permite cerrar los ojos entonces y pensar en lo que será ese hermoso encuentro, ese gran matrimonio entre Cristo y la iglesia, según está escrito. Ya ha habido llamado para que la iglesia se comporte como una iglesia, como una novia, ¿no? Una novia, una doncella que se mantiene pura y que se prepara para el encuentro de su esposo, claramente. Bueno, en esta parte final, que para nosotros es el capítulo 12, Pablo aparta un tiempo para... Es muy interesante, porque lo que está haciendo es una referencia, está entregando una información acerca de sí mismo, no hay dudas. Está hablando de sí mismo. Pero está hablando de una experiencia que podría a él ponerlo así como en un lugar de privilegio, en un lugar superior. Hay gente que ha soñado solo un sueño. Y han soñado que mueren y que, bueno, despiertan en un lugar, que lo definen muy bonito y que alguien los toma de la mano y los lleva a pasear por lugares bonitos por un lado y después los lleva a pasear por otros lugares feos, asquerosos. Y entonces ellos cuando vuelven de ese sueño, entonces algunos han hecho gran movimiento al respecto. Han establecido conferencias, han aceptado invitaciones para ir a lugares donde se reúne mucha gente y se reúnen buenas ofrendas. Y en años anteriores se grababan una cosa que los jóvenes no conocen, se llamaban casetes, que se grababan en cinta. Después los CD, y bueno, hay gente que ha hecho negocio y le ha ido bien porque ha tenido un sueño en que ellos han dicho: a mí el Señor me llevó al cielo y el Señor me llevó al infierno, entonces yo estoy contando porque tengo un mensaje para la iglesia. Aunque tenemos nuestra postura respecto de eso, nada diremos, solo nos centraremos en lo que dice el apóstol Pablo. Él dice: primero, yo me siento tentado muchas veces a gloriarme de cosas que yo he hecho, he vivido, he dicho. ¿Y cómo no, si era un gran apóstol del Señor? Un gran hombre de Dios, ¿cómo no?
Sin embargo, dice, no quiero gloriarme de mí, más bien quiero hablar de un hombre, dice. Quiero hablar de un hombre que yo conozco, dice. Un hombre que vivió una experiencia. No sé, dice, si fue en la carne, no sé si fue en el espíritu. Si lo soñé, si lo viví, si fue una revelación, si salí del cuerpo o no salí del cuerpo, no lo sé, dice. Solo sé que hay una experiencia aquí que el Señor permitió que viviera. En el versículo 2 va a decir, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años ya. Dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice, este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, nos da una información bien interesante entonces. Dice que hay un tercer cielo, hay un primer cielo, que es lo que nosotros conocemos, es lo que vemos a la distancia. Hay un primer cielo, hay un segundo cielo entonces, porque luego hay un tercer cielo. Ese tercer cielo lo define en el versículo 4 como el paraíso. Fue arrebatado, dice, al paraíso. Una información que puede servirnos. No es vital saber, permítame esto, no es vital saber si son 3 los cielos que existen. O usando otra numerología que está en la Escritura, que habla, por ejemplo, del número 7 con un sentido de perfección o de obra acabada. No, a lo mejor no son 3 los cielos, a lo mejor son 7 los cielos. Y Dios el Padre ocupa todo lo que Él quiere ocupar. Si Él es el Señor, si Él lo llena todo. Pero no es una materia que afecte nuestra salvación. Y me importa decirlo porque a veces nos quedamos en cosas que, siendo interesantes, no son fundamentales. A veces nos importa mucho, ¿no? Y nos enfrascamos en saber cuántos cielos existen y cómo son. Y no nos enfrascamos en buscar cómo agrado a Dios y cómo venzo algunas debilidades que tengo en la carne para mantenerme santo para el Señor. Los hermanos a veces hacen enormes estudios para conocer acerca de los ángeles, saber cuántas son las categorías, los que tienen alas y los que tienen alas, los que caminan y los que vuelan, los que cantan y los que bailan. Y aunque eso sea una materia muy interesante y muy bonita, no provoca salvación a la iglesia. La iglesia del Señor, con sabiduría, si tiene ocasión de conocer algo, hágalo, pero centra su tiempo de estudio, centra su preocupación en aquellas cosas que provocan y que afirman salvación en nuestras vidas, en la comunión que debemos tener con el Señor. En este caso, Pablo dice, bueno, yo fui llevado al tercer cielo. Está diciendo que sobre lo que conocemos, respecto a lo que está a nuestro alrededor, hay mucho más. Y mientras más lejos, hay mayor santidad, no hay duda. Como dice el Señor en Isaías 55, cómo están lejos los cielos de la tierra. Así de lejos, así de separado son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros caminos. Sí, porque los caminos suyos son santos, sus pensamientos son santos, a diferencia de los nuestros. Sí, pero Pablo dice que está hablando del tercer cielo, o sea, la distancia claramente mayor y por lo tanto la santidad de Dios es extremadamente mayor. Ese elemento puede o debe servirnos. Lo que sí queremos decir es que este hombre dice que él fue arrebatado entonces al tercer cielo y dice en el verso 4 que allí vivió, allí participó, dice, y oyó palabras inefables que no le es al hombre dado expresar. Él vivió experiencias. Él vio y oyó cosas. Y dice que respecto de esas cosas,
No le está permitido transmitirlas. Dice que no hay forma de expresarlas. A diferencia de la experiencia que vive el apóstol Juan, ustedes recuerdan, hombre que fue llevado a una isla llamada Patmos y donde el Señor mismo se reveló, se manifestó a él. Allí en el Apocalipsis. Y le dice que hay cosas, no tenemos el tiempo de hacer hoy ningún estudio al respecto, pero hay cuestiones respecto de las cuales el Señor le dice a Juan, esto las vas a mantener selladas, las vas a sellar hasta que sea el tiempo. Pero hay otras cosas en que sí deben ser dadas prontamente como testimonio a la iglesia del Señor. Y ustedes saben que Juan relata allí la mayoría de las experiencias que vive y dice cómo fue tomado y subido, en el verso 4, y fue subido al cielo a través de una gran ventana que se abre allí, y cómo ve un trono enorme y ve a uno sentado, y alrededor de ese sentado estaban los 24 tronos con 24 ancianos y luego 4 seres vivientes que eran tan particulares, llenos de ojos, y que estaban todo el tiempo proclamando: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Bueno, pero en el capítulo 5 va a decir que allí aparece en medio del trono. En medio del trono, en medio de los seres vivientes, en medio de los 24 tronos, va a decir que aparece un cordero como inmolado. ¿Te recuerdas? El apóstol Pablo va a decir: yo conozco a un hombre, si en este cuerpo o en otro, si en esto participó algo de la carne, no lo sé. Si solo fue en el espíritu, no lo sé. Dios lo sabe, dice. Solo sé que este hombre estuvo en el tercer cielo, en el paraíso de Dios, y vio cosas y oyó cosas tan inefables que no es posible que el hombre las exprese. No tengo vocabulario, no tengo forma de mostrar lo que vi. De hecho, ustedes saben que en esto del apóstol Juan, cuando escribe lo de Apocalipsis, hay hermanos que han predicado por años acerca del oro que hay en los cielos, diciendo que bueno va a ser tener acceso allí a una barrita de oro, del oro que conocemos aquí, de lo que aquí tenemos. Deseando ir al cielo por causa de que las calles son de oro. Entonces, al parecer, los hermanos sueñan con la idea de tomar un trozo de vereda de allí en el cielo y echársela al bolsillo. ¿Qué valor tiene el oro en los cielos, hermanos? ¿Qué valor tiene? El apóstol Pedro va a decir que el oro es perecedero, a diferencia de nuestra fe, que no es perecedera. En Apocalipsis Juan habla de un mar de cristal y lo dice de esa manera. Entonces los hermanos han entendido que sí, porque hay un mar ahí como de vidrio, ¿no? Con mucho respeto, ¿de qué sirve un mar de vidrio, de cristal, mar duro? Juan usó todas las figuras que el Espíritu le inspiró en aquellos tiempos. Estamos hablando de 21 siglos atrás. Usó todas las figuras que el Espíritu le inspiró para mostrar lo que había visto y acercarlo a nuestro entendimiento. Algunas de aquellas cosas, claramente, uno dice, pero no calza exactamente. No, porque lo que importa es el mensaje. Lo demás son figuras. Sí, pero Pablo dice, mire, yo estuve allí en el tercer cielo. Habla de un hombre, usted se da cuenta en tercera persona, pero está hablando de él. Yo estuve en el tercer cielo. Y todo lo que vi y lo que oí tiene tal nivel que no hay forma de expresarlo. No hay forma de expresarlo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que es lo que quisiéramos conversar un poquito nosotros hoy.
dice Pablo, pero además dice, tengo conciencia. Hermanos, ese es el punto. Tengo conciencia de que viví esa experiencia. Tengo conciencia de que el Espíritu de Dios me llevó al tercer cielo. Cosa que Dios no hace con nadie. Algunos hombres, como Enoc, como Elías, fueron arrebatados y el Señor los llevó. Pero no volvieron nunca más, físicamente, ¿no? Físicamente no volvieron nunca más. Estuvieron, sí, claro, con el Señor allí, en el día de la transfiguración. A lo menos Elías. Pero en el caso de Pablo es distinto porque él sabe que el Señor lo tomó, lo llevó, le permitió ver, le permitió conocer y volvió. Y lo dejó allí para que predicara el Evangelio. Entonces lo pone en una categoría especial, particular. Entonces él sabe que está con una lucha en el alma. Él sabe que también él tiene un corazón engañoso y perverso. Entonces sabe lo que está contando. Dice, pues bien, dice, versículo número 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Por qué Dios tuvo que mandarle este mensajero de Satanás? ¿Por qué Dios tuvo que mandarle a alguien que lo abofeteara todos los días? Lo abofeteara. ¿Por qué? No fue solo para prevenir. No. El apóstol dice dos cosas en esto que está confiando. Dos cosas. Lo primero que dice, para que la grandeza de las revelaciones, él reconoce que es mucho lo que hay dentro de él. Para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase desmedidamente. O sea, él sabe que esto le provoca ya una exaltación. Lo reconoce. Pero dice, para que esto no sea desmedido, para que no ande gritando por la calle, yo fui al cielo. No. Para que no me exaltase desmedidamente, dice. Y luego va a decir, al final del verso 7, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, reconozco que a veces me enaltezco. Reconozco que a veces me siento, obviamente, especial. Me siento distinto y superior a otros. Para no caer en un exaltarme desmedidamente o en un enaltecerme sobremanera, el Señor, dice él, y ahí está lo hermoso, el Señor ha tratado conmigo. Solo no puedo con mi corazón, no puedo con mi alma, con mi mente, no puedo. ¿Qué ha hecho el bendito Señor? Me ha mandado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. A veces nosotros reclamamos porque, no sé, una vez al año nos resfriamos. O de vez en cuando nos duele un poco un hueso, una pierna, algo. El apóstol dice, el Señor mandó sobre mí un aguijón, ha puesto un aguijón, una cosa puntiaguda, ha puesto como un clavo que está allí, dándome. Es un mensajero de Satanás, dice, que me abofetea, hermano. De hecho, el apóstol va a decir que le complica tanto este mensajero de Satanás, le complica tanto lo que vive y lo que sufre,
que él dice en el verso 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mire, he pensado tantas veces, ¿cómo eran las oraciones de Pablo? ¿Cómo eran las oraciones de Pablo? Igual que alguna vez he pensado, ¿cómo eran las oraciones de Abraham? Aquel amigo de Dios a causa de la fe, ¿ustedes lo recuerdan? Ay, cuando oraba, Abraham, ¿cómo lo hacía? Yo creo que, de verdad, yo lo creo así, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. No, pero yo creo que era tal la fe que tenía Abraham, que él veía a Dios allí cuando cerraba sus ojos y se ponía a orar en el campo. Yo creo que él veía al Señor. Entonces, la conversación y el diálogo que se provocaba, hermano, qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa. En el caso de Pablo, un hombre lleno de fe, pues lleno de autoridad del Señor, con con la experiencia que había tenido cuando se convirtió, que ya es una cosa enorme. Imagínense la fe que tenía después de esta experiencia que hace 14 años había vivido, dice. Imagínense la fe que había en él, la palabra que había en él, con la formación que tenía, más la experiencia personal con Cristo, más que el Espíritu le había inspirado a ser el apóstol de los gentiles, con todo ese arsenal espiritual que tenía. ¿Cómo serían sus oraciones, hermano? Y él dice, he orado de esa manera, de manera que estamos hablando, he orado 3 veces al Padre para que lo quite de mí. O sea, le he dicho, ya Señor, yo ya no quiero más de esto. Y sabe lo que el Señor ha hecho y sabe lo que el Señor le ha dicho. Pablo le dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Usted no olvida, como yo, que en el capítulo 1 de Juan está dicho, ¿no? En el versículo 14, que aquel verbo se hizo carne, ¿recuerdan? Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Juan 1.14, espero no haberme equivocado en la cita. Juan 1.14. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia, dice, lleno de gracia y de verdad. Después en el versículo 16, el mismo capítulo 1, va a decir, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y Pablo va a escribir luego a los Colosenses y va a decir, de esa plenitud, de esa llenura, de la gracia de Cristo tomamos todos. De esa plenitud tomamos todos. Dice, gracia sobre gracia. Romanos capítulo 5, versos 20, 21, va a decir que la gracia de Dios, cuando el pecado primero gobernó para muerte, ahora la gracia de Dios debe gobernar sobre nosotros para vida eterna en Cristo el Señor. Lo que está diciendo entonces, es que la gracia de Dios es la revelación de Cristo, es la vida de Cristo. Pablo dice, yo he orado 3 veces para que el Señor quite este aguijón de mí, pues, lo saque ya, pues. Y el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, lo más probable es que si Pablo no tenía aguijón, algo de su carácter anterior podría haber ido tomando forma de nuevo en su vida. Lo más probable es que si Pablo no era afectado por este mensajero de Satanás, era muy probable que volviera a ser aquel hombre que hablaba fuerte, aquel hombre que imponía, porque era tanto lo que tenía, era tanta la gracia. Hemos conocido hombres en estos tiempos que tienen gracia del Señor, que tienen revelación, que tienen conocimiento. Pero uno observa que con el paso de los tiempos van necesitando ser reconocidos, que les den nombre, que les den título. Imagínense Pablo, que de verdad había vivido experiencias enormes, tremendas. Lo que el Señor hace por amor a Pablo, hermanos, por amor a Pablo, lo que Él hace
es mandarle este mensajero de Satanás. Y Pablo ora y no se lo quita. No porque lo que el Señor quiere es que Pablo se mantenga humillado, porque le dice, mi poder se perfecciona cuando estás humillado, cuando estás en debilidad. Amados hermanos, no hay nada que nosotros tengamos, no hay nada que nos ocurra que Dios nuestro Padre no nos lo haya dado. Él produce en nosotros, dice la Escritura, el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros todo, hermanos, el querer, cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier anhelo, todo el querer lo produce Él. Pero Él también produce el hacer, o sea, Él nos da fuerza, capacidad, gracia para conseguir las cosas. Entonces, cuando algo no se da como yo quiero, cuando algo no se cumple como quiero, cuando algo es un choque en este avance que yo tenía, lo que debemos aprender a reconocer es, el Señor está tratando conmigo. ¿Por qué no resultó este negocio? El Señor quiere decirme algo. ¿Por qué esta relación no anduvo? El Señor me está corrigiendo, me está enseñando. Y finalmente, para terminar, no hay nada mejor que estar humillados. Como dice el apóstol Pedro, Santiago también hace referencia, dice que no hay nada mejor que estar humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que el Señor nos exalte cuando sea tiempo. No hay nada mejor que ser exaltados en Cristo y por Cristo el Señor. Que Él nos levante, pero para que Él nos exalte, nosotros debemos aprender a estar humillados bajo la poderosa mano del Señor. Si el Señor te ha dado gracia, hermana, hermano, joven, señorita, úsala para gloria de Dios. Úsala para honrar su nombre. Guarda tu corazón y tu boca. Todo lo que tengas, todo lo que hagas, reconócelo. El Señor te lo ha dado en su misericordia. Úsalo para su gloria entonces. Guarda tu corazón, que es engañoso, que es perverso. Y no estaría bien que por causa de la gracia que tienes, sientas que tienes privilegios que otros no tienen y empieces a tomar tus propias decisiones que podrían incluso llevarte a la perdición. Seas bendecido ahora, hermano, hermana, joven, señorita. Y al orar, digámosle al Señor que si es necesario, nos mande un mensajero de Satanás, aunque nos duela, aunque nos abofetee. Lo que de verdad importa es que nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestra mente, se mantenga fiel al Señor, amando al Señor. Porque finalmente lo único que anhelamos es encontrarnos con Él mañana, cuando Él venga por nosotros. Reciban bendición de Dios. En el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén al Señor.